Centro Integral de Formación Artística ABA, en su misión de llevar el arte a cada rincón, tiene el agrado de presentar en esta ocasión a Carlos Cueva Beltrán, más conocido en el mundo creativo como The Drawbot. Carlos Cueva es graduado del Colegio de Bellas Artes, diseñador gráfico, experto en postproducción y efectos visuales, ilustrador. Ha realizado algunas exposiciones, incluyendo exposiciones virtuales. Entonces le damos la bienvenida a Carlos Cueva Beltrán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la consideración. Hola con todo el mundo. Vamos a empezar con la tanda de preguntas. Gracias por aceptar nuestra invitación, Carlos, y por darnos la oportunidad de conversar en esta noche. Lo que hacemos como Centro Integral de Formación Artística, pues, es crear un espacio para poder compartir con las personas sobre lo que están haciendo los artistas hoy en día y cuál es su trabajo antes, durante y posterior a, bueno, no digamos posterior, todavía nos mantenemos durante de la pandemia. Entonces, vamos a empezar, Carlos, dentro de la infancia de Carlos. ¿Cómo era su infancia? ¿Cuáles eran los juegos que más practicaba, los deportes, los pasatiempos favoritos? A Dios gracias, tuve una infancia muy buena, muy bonita. Los valores que radicaban mis papás siempre fueron los mejores, y también tenía gran compañía de papá y mamá, de hermanos, tengo dos hermanos. Excelente, creo que la mayoría de nosotros disfrutamos y tenemos grandes recuerdos de cuando éramos niños, ¿no? Lo que hacíamos y cómo eran nuestros juegos. Muy diferente a veces a lo que hoy en día los niños juegan, ¿no? Totalmente diferente. Dentro de mis pasatiempos siempre estuvo el dibujo, para qué negarlo, pero también me gustaban mucho los deportes. Cuando era niño siempre jugué béisbol, jugué fútbol. Luego más de adolescente fue más básquet, por eso crecí un poco. Pero de mis pasatiempos favoritos siempre fue el dibujo. Siempre estuvo presente. Tuve una infancia muy buena, de verdad. Es lo que más atesoro de mi vida, por decirlo así. Así es, Carlos. Dentro de esa infancia que tenía Carlos y de lo que más disfrutaba de niño, ¿tuvo alguna experiencia en la que te haya marcado para lo que hoy en día haces como artista o como profesional? Estamos en la generación, perdón, en la que hay que atesorar más lo de antaño. Ahora las cosas son muy diferentes y de repente cambian a veces los valores, cambia el aprendizaje, cambia todo. Yo creo que a toda persona de la clase que sabía dibujar lo molestaban o le pedían que haga los dibujos, los carteles o los papelógrafos para los trabajos. Esa es una, o sea, cuando de repente una persona veía que tú dibujabas mejor que uno, mejor que otro, entonces, no, él sirve para hacer un mapa, él sirve para hacer bien las letras, más bonitas. De repente en el colegio también me convertí en el caricaturista del curso, entonces eso sí me gustaba. También me llevé algunos problemas por eso, de hecho, o sea, algunos profesores me agarraron pico por hacerles caricaturas en el colegio anterior al que estuve. Pero sí, yo creo que el arte siempre estuvo acompañando. Siempre estuvo acompañando. En la escuela quizás menos, pero en el colegio bastante. Me he convertido en el caricaturista del curso y al que había que mandar a dibujar. Por mí mejor, porque no tenía que hacer otras cosas, investigar y cosas así. Para mí lo mío era el dibujo y con eso estaba feliz. Interesante, es casi como Osvaldo Guayasamín, ¿no? Nuestro artista ecuatoriano, que cuando era pequeño también dibujaba a sus profesores y más bien en vez de gustarles le llamaban la atención y lo retaban. Así eran nuestros tiempos antes, ¿no? Correcto, entonces, ¿cuándo empezó entonces? Dices que eras la persona que siempre hacía los carteles, te cogían para hacer dibujos, caricatura, etcétera. Entonces, ¿cuándo fue que empezó este deseo que te llevó a inclinarte hacia las artes? Dices que siempre estuviste desde pequeño con las cosas relacionadas al arte,
Pero ¿qué fue lo que más te llevó a inclinarte a lo que haces hoy día, las artes visuales, al arte en general? Claro. Entonces, mi mamá es arquitecta, por ejemplo. Claro, en realidad, siempre estuve rodeado por ejemplo, mi papá tenía buena percepción musical y también me incliné, o sea, sé tocar instrumentos algunos, pero siempre estuve rodeado como que de un ambiente en el que se digería, que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, o sea, dibujar. Entonces, de pequeño siempre estuve en una oficina donde había una mesa de dibujo y eso era para mí, era para mí un patio, era en vez de poderme ir a otros lados a jugar, de repente jugar pelota, yo prefería pasar el tiempo era dibujando y dibujando al lado de mi mamá. Si de repente tenía ganas de estudiar al lado de ella, ella también hacer sus planos. Mi papá también tiene gran talento para el dibujo. Entonces, digamos que el arte siempre estuvo presente en mi hogar, no de la manera en que, no de una manera muy presionada, nunca tuve presión hacia eso. Siempre fue mi libertad, mi opción. Entonces, por eso siempre estuve relajado por ese lado. Algún instrumento musical me dieron la facilidad. Yo creo que la influencia más grande ha sido la de los padres. El apoyo y la influencia siempre lo he tenido de ellos. Entonces nunca hubo un no como respuesta, sino veamos qué se puede hacer, todo. Y como digo, el dibujo fue parte de mi vida, fue con gran compañía. Hasta ahora lo atesoro. Yo en cualquier momento de mi vida, si tengo que esperar mucho tiempo, dibujo. Si estoy aburrido y estoy en una reunión, me ves dibujando. Y muchas veces dibujando presto más atención de la que prestaría estar mirando a otros lados. O sea, para mí el gran compañero de mi vida es el dibujo. Interesante. Me agrada esa parte que mencionas sobre que pones atención dibujando y es algo que me ocurre a mí también, que cuando yo me concentro más es cuando estoy haciendo trazos, dibujos, colores, etcétera. Y luego cuando veo esos trazos, esos dibujos y esos colores, me acuerdo de lo que estaban enseñando, de lo que me estaban eh, O sea, compartiendo. ¿qué ha Es pasado genial. alguna vez en cuestiones de reuniones laborales? Hay personas que se toman a mal el hecho de que esté dibujando. Entonces, me ha tocado algunas veces que una persona se me acerca y me dice, oye, pero si estuviste atento, ¿sí? Y yo le puedo dar de pies a cabeza lo que dijeron en la reunión, gracias a eso. Pero si yo no tuviera un lápiz, o no tuviera un cuadernillo, no tuviera una pluma al lado, créeme que parecería más aburrido y de verdad no hubiera prestado nada de atención a la reunión. Yo creo que, a ver, no sé cómo funciona, pero funciona en mí de esa manera. O sea, Sí, dicen que los psicólogos que hay muchas formas y maneras en las que los seres humanos aprendemos y una de esas es a través de la grafía, o sea, de los gráficos, de las líneas, de los trazos. Entonces, eso es una forma también de aprendizaje y a veces muchos docentes y muchas personas que se dedican a la educación no comprenden esta parte, aunque ya se ha mejorado esa parte. Hoy en día se trabaja en base a inteligencias en base a las diferentes habilidades que cada uno de los individuos tiene para aprender. Entonces, una de ellas qué bueno saberlo. Qué bueno es saberlo. la, Sí, porque antes era muy cuadrada en cuestión de enseñanza. Era como que, a ver, tú estás dibujando es porque no estás prestando atención. Y en realidad, antes de entrar al Bellas Artes, en el colegio en el que estaba, yo prestaba más atención dibujando. Y era lo irónico. Yo podía aprenderme la clase de la manera en que más cómoda para mí. Y eso no lo entendían los profesores. así es, así es. Entonces, tú mencionabas que los padres han sido la influencia, ¿no? Inclusive el hecho de que tu mamá haya sido y es una arquitecta. Entonces, podríamos decir que esto fue lo que te ayudó a empezar tu carrera ya dentro del arte. En realidad no, marcó mucho la presencia de que mi mamá tenía ese talento, pero más que, o sea, mi papá dibuja mejor que mi mamá en cuestión de trazo, pero mi papá no se dedicó. Marcó bastante mi vida, pero no fue lo definitivo. Lo definitivo para mí fue entrar al Colegio de Bellas Artes. O sea, fue una coincidencia, fue una mala, o sea,
fue la mejor coincidencia que pude tener, pero en esa época había salido de un colegio reconocido de acá, y en realidad estaba en una etapa en la que no quería estudiar. Entonces, te soy sincero, no quería estudiar. Entonces, era por eso. Yo me incliné por un lado y me dieron esta opción del Bellas Artes y hasta ahora ha sido la mejor coincidencia de mi vida, porque desde ahí yo dije, esto para mí va a ser mi modus vivendi. ¿Sí? O sea, aquí yo voy a estar, con esto voy a vivir, y desde ahí, olvídate, no he dejado. O sea, estoy en el diseño gráfico, es una rama del arte, pero, pero igual, para mí lo que sigo siendo como ilustrador, como diseñador, como animador, sigue siendo artista. O sea, somos considerados artistas. Perfecto. O sea, no fue una casualidad, sino una causalidad que hayas Sí. terminado en el arte. Entonces, ¿a qué se dedica hoy en día Carlos? ¿Qué es lo que hace? Actualmente soy postproductor en una productora de audiovisuales. Me dedico más a efectos visuales y a animación 2D y 3D. Trabajo para una productora llamada Doom Films. Está especializada en la realización más de comerciales y videos corporativos, todo tipo de comerciales, infografías. Últimamente se trabaja mucho con infografías, videos para redes. Entonces, ya, en esa rama llevo 18 años trabajando como profesional, ¿sí? He trabajado en canales de televisión, casi todos, en Ecuavisa, en TC, en Gama. Hice trabajos exteriores para Teleamazonas, eh, para cuestiones como RTS, o sea, trabajo también como freelance en ese sentido. O sea, trabajo en una productora de planta, pero tengo contrataciones personales como animador y postproductor. Entonces, parte de mi vida es eso. Como ilustrador tengo 3 años, porque lo que yo me gradué como bachiller en artes plásticas, pero ejercí diseño gráfico y me olvidé de dibujar y dibujar y dibujar. Últimamente, después de que viví en Quito 2 años, me regresé a Guayaquil y retomé en mis tiempos libres. Me volví a encontrar con mi viejo compañero, digámoslo así. Y volví en mis tiempos libres a dibujar, volví en las reuniones a dibujar. Y parte de eso abrí un perfil en Instagram y de ahí empezó la carrera de ilustrador, y gracias a Dios he tenido proyectos y he participado en libros y en proyectos por ese lado. Volví y retomé el dibujo, lo retomé con fuerza, compré materiales y le tomaba una foto a cada dibujo que hacía, y esto me acompañaba digitalmente, y había personas a las que les gustaba y me acompañaron hasta ahora. Tengo ya 4 años ya voy para 4 años con este perfil, y es un gran agrado. Tengo la compañía de mucha gente que soy muy agradecido de tener mucha gente que aprecia lo que hago, que me acompaña. Es muy chévere dibujar en vivo. Es algo que no... Y ya ahora último se está dando bastante el hecho de reuniones para dibujar. Eso me parece increíble. Gente que se reúne con su libreta, habla de ciertos temas, pero tú estás en una reunión en la cual el tema central es cualquiera, pero con dibujo. Me parece excelente. Qué bueno, muy bien. Te has desplayado en todo eso. Dentro de este trabajo que tú has hecho que mencionabas, entre ellos Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, o dentro del trabajo como ilustrador o diseñador gráfico, ¿has tenido alguna experiencia o alguna anécdota que hasta hoy en día te acuerdes o que tenga relación a lo que tú haces? Muchas. O sea, en los canales, parte de lo que hago, de lo que yo hacía en los canales se veía reflejado al aire todos los días. Personalmente yo dejé de ver televisión nacional porque me recordaba mi trabajo, o sea, me recuerda que tuve una falla o algo así, y eso salía al aire. Pero hay muchos momentos felices. Yo compartí con muchos equipos de imagen y promociones en los canales,
tengo muy buenas amistades, muy buenos recuerdos, personas de las que conozco, que tienen su fama, personas que no. Una de las cosas que más me agradó, por ejemplo, en Ecuavisa, haber trabajado una campaña directo con don Alfonso, una persona que conocí, me pareció espectacular como persona, la gente lo quiere, lo ama. Eh, una campaña que hice para Ecuavisa fue remarcada, les encantó, fue uno de los grandes trabajos porque la planifiqué desde el texto. Entonces, me agradó muchísimo eso de ahí. Claro, ese mundo de la televisión te puedes topar con muchas personas que aprecian bastante tu trabajo, proyectos en los que han servido hartísimo. Eh, He trabajado, gracias a Dios han salido proyectos internacionales, he trabajado cosas para canales en Costa Rica. Eh, Trabajé también cosas visuales para una agencia en Portland, en Oregon. Eh, entonces, me llevo todo lo bueno, uno siempre lo guarda, ¿no? O sea, yo lo tengo en mi mente, las mejores experiencias que he tenido en cuestión de canales es esa, el trabajo y el reconocimiento sobre todo de la gente. Las anécdotas chistosas tengo muchísimas, pero ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, como una anécdota chistosa es que alguna vez mi papá vio una transmisión de partidos en vivo por algún partido de fútbol por TC y, yo soy de los que hacen las animaciones que van, las barras animadas que van en los partidos para promocionar marcas como Claro, todo ese tipo de cosas. Entonces mi papá una vez dijo fastidiado, no sé quién es el que hará estas cosas que me fastidian, no me dejan ver el partido. Y yo, bueno, gracias papá, por lo que me toca, porque soy yo el que la hace. O sea, cosas así. Una buena anécdota que tuve últimamente es para cuando murieron los periodistas del Diario Expreso en la cuestión de Secuestros. fronteriza, ¿no? Sí, el secuestro. Yo saqué una ilustración que quedó bastante marcada y que no podría atreverme a decir que se hizo viral, porque no podría contar el número de veces que se compartió, pero fue bastante compartida a nivel nacional. Entonces, yo la tengo aquí. Esta ilustración le gustó muchísimo a las personas, tanto así que me la pidieron de un diario argentino, una persona que yo conocí de aquí mismo de Coavisa, que trabajaba en un diario argentino y la publicó en su diario. Con mi permiso, obviamente. Me escribió personalmente, me dijo, vamos a darte la autoría, obviamente, vamos a mencionarte. Y yo les permití, porque es lo que debe pasar, o sea, me piden autorización. Entonces, lo hice, fue una buena venta. Lamentablemente, el hecho de que hayan fallecido esas tres personas, de haber visto el acontecimiento fue grande. Yo lo hice, el dibujo lo hice con rabia, porque de verdad son cosas que están fuera de tu alcance. Pero tuvo buena acogida, mucha gente lo compartió, mucha gente hizo, el mensaje que yo tengo lo hizo suyo y eso es lo que te llena como artista, pues, en realidad. Excelente, veo que has tenido muchas experiencias y creo que nos faltaría tiempo para terminarlas de contar, ¿no? La verdad que a veces sí, muchos de los que vemos televisión o estamos acostumbrados a estar prendidos al televisor, y no solo del televisor, sino los medios digitales, a veces vemos publicidad de uno, de otra cosa y a cada rato entonces uno como que dice, ya, pues ¿hasta cuándo tanta publicidad? Y a veces criticamos eso, pero desafortunadamente es el trabajo que otros hacen, ¿no? Malas noches, amanecidas y etcétera. Eso es lo que ha de comer en estos días. Así que ya saben todos, Carlos Cueva es uno de los que pone la publicidad, los que trabaja Ah, poniendo la publicidad. Ahora, ¿cuáles son los proyectos en los que Carlos Cueva se encuentra trabajando? Sabemos que estuviste haciendo ilustraciones de unos libros, de unos cuentos. Cuéntanos más, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué deseas hacer o qué estás haciendo? a ver, mis proyectos personales, eh, como proyectos personales, yo tengo ahorita un set de libros eh, que dentro de una colección que se llama Cosas que vivían en mi cabeza. Esto es una historia basada en un personaje representado por un mismo, que yo lo
para mí darle la vida que... su concepto es que es mi ente creativo, es un ente creativo dentro de mi cerebro, es la parte creativa. Es un mismo acompañado de un sinfín, puede ser uno, puede ser 15 fantasmas al lado de él, que va enfrentando miedos, que va borrando experiencias dentro del mundo de la cabeza. O sea, cada planeta es una situación, un recuerdo, y él se encarga en situaciones de felicidad, de atesorarlas, y en cuestiones de tristeza, tratar de borrarlas. Entonces, parte de esa colección empieza con un libro que ya lo terminé y ya lo saqué, su primera versión. Este libro es dedicado a mi hija, tengo una hija mayor que vive en Estados Unidos, el libro se llama Un tiempo juntos, es un recopilatorio de lo que podemos hacer mientras no estamos, porque ella y yo nos vamos a ver por periodos, no sé hasta cuándo, pero ya tiene un año fuera, no la he visto, entonces nos vemos muy seguido, pero de todas maneras tiene una lejanía. Entonces, ese es mi primer libro, ya salió, ya cumplió su cometido, se lo di a ella y tengo que hacer una versión en general para el público. Luego de eso vendría otro libro más, un video musical con música hecha por mí y animaciones hechas por mí, una historia hecha por mí, y finalmente un cortometraje. Este proyecto es muy largo plazo, no podría decirte fechas de lanzamiento, nada, porque es mi proyecto personal por vida, digamos, como ilustrador. Dentro de los proyectos profesionales, soy parte todavía, porque todavía siguen saliendo de la colección de los cuentos de Pía, son cuentos de una persona que se llama María Paulina Ulloa, que trabajó conmigo en Ecuavisa, una gran amiga mía, que tienen un tinte religioso, pero muy religioso en general. O sea, cada uno, como tú sabes, cada uno interpreta a Dios a su manera. Entonces, son sus vivencias de cómo ella conoce a Dios y se hace parte de su vida. Entonces, hasta ahora ya hay impresos, hay 3 libros. Y ¿cómo se llama? Ya han salido a la venta, ya soy parte de ese proyecto, ya estamos trabajando en el cuarto. Hace una semana se reunió conmigo María Paulina y me dijo que para poder hacer el cuarto, creo que se vienen 10 más. Ha escrito en esta pandemia, le ha dado mucho tiempo de escribir. Y para mí es un placer, yo trabajo con ella de buena manera, la conozco mucho tiempo, trabajé 5 años con ella en Ecuavisa y sigo en contacto con ella, una gran autora. De ahí, profesionalmente hablando, en cuestión se han venido proyectos de ilustración y animación, porque son las 2 ramas en las que trabajo siempre unidas. Entonces he tenido proyectos animados para ministerios ¿cómo se llama? Ministerio de Interior, participé en una campaña que era contra el abuso, creé 2 personajes, los animé. En cuestión de cuentos y libros así, por ahí vamos. En cuestión de cuentos profesionales, se me ha llamado, pero de repente no desarrollo. Pero hasta ahora, sí, eso es, como ilustrador, proyectos profesionales, eso. Participé en la feria de ilustración hace poco, una feria de ilustración en Guayarte, es la segunda. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. En ese caso sí, o sea, y parte de mi vida profesional diaria son los proyectos como por productor. ¿Qué te podría decir? Lo último que estoy sacando son comerciales, bueno, porque trabajo bajo una productora, no son míos, son comerciales de Pica, animaciones para mi comisariato, toda la gama del Rosado. Nosotros trabajamos bastante con la gama del grupo El Rosado. Hago cosas para Novacero, hago comerciales de Pica, hago comerciales
En mi comisariato hemos participado también en comisarios Carl Jr., eh, internacionalmente participé en la línea gráfica de un programa en Costa Rica, he trabajado para Avícola Fernández, o sea, muchos clientes en general, o sea, como esa es parte de mi vida diaria, yo hago comerciales. En comerciales lleva todo ese tipo de clientes. Ok, entonces, para Carlos Cueva, ¿el artista nace o se hace? Pregunta difícil, pero para mí tiene de las dos. Hay casos que nacen y hay casos que se hacen. Nacen con el don y simplemente lo desarrollan. Y hay artistas que se hacen eh, estudiando gran parte de su vida, aprendiendo, practicando y luego siguen desarrollándola. Para mí es así, no podría decirte nace o se hace, yo soy una mezcla de las dos. Podría decirte sin sonar petulante que nací con un don y me encargué de estudiar para desarrollar. Perfecto, muy bien. ¿Consideras, vamos con otro asunto, ¿consideras tú que el artista recibe apoyo o ayuda de parte de las entidades privadas o gubernamentales? Habría que analizar cómo es el apoyo que se da. No podría hablar mucho de eso a fondo porque no he palpado el apoyo actual, ni el apoyo. Yo creo que sí se podría hacer más, pero no podría hablarte específicamente del tema porque no he palpado apoyo del gobierno. Sé que sí así se apoya, sé que sí se, pero comparado de repente con otros países que hay becas para personas, hay más facilidad para becas, todo ese tipo de cosas. No podría hablar mucho del tema si no lo sé. Entonces, Como opinión personal te diría que he visto apoyo de municipalidades, de gobierno, pero que podría ser mucho mejor, comparado con los recursos que tenemos en el país. así es, sí, porque muchos piensan y opinan que a veces el arte se lo deja como para lo último, como la última rueda del coche, así como el deporte, que a veces queda relegado hasta lo No, último. pero vivimos en un país aún futbolizado y no completamente artístico. Entonces, ya te dice mucho eso, la idiosincrasia del ecuatoriano es esa. A mí me ha tocado, por ejemplo, en estudios de televidencia, de los que he sido parte, analizar al televidente. Y el televidente, hay veces que te dice, yo veo noticias porque, yo veo un noticiero tal porque es lo que la gente ve y es más, digámoslo así, educativo. Es mentira. Los resultados en ratings y todo así te dan al noticiero más amarillista. Entonces, no podrías, el país es un país futbolizado y menos artístico. Entonces, yo sí considero que falta más apoyo al arte como rama y a veces se lo subestima también. O sea, como que no. Sí es. Ujú. Y aparte de todo esto y de ser artista para complementar un poco, se dice que cada artista tiene de todo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa más? Mencionabas algo de música e instrumentos por ahí. ¿Qué otras cosas más relacionadas al arte practicas? A ver, relacionado al arte, música. Toco guitarra, aprendí poco de piano, y de ahí todo instrumento que me pongas, de repente de alguna manera lo aprendo a usar. Em, sí, yo creo que he sido bastante musical en la vida, entonces sí, lo más de todo eso ha sido la música para mí. Deportes, mucho, no he sido especializado en ninguno, pero quizás en básquet sí fue especializado, pero mi mayor pasión en cuestión de deportes era el skate y terminé medio lesionado y no volví a patinar más y ya engordé. Conversanos, Carlos, un poco acerca de lo que mencionabas sobre la exposición, los últimos trabajos, lo que tenemos aquí. La Feria de Ilustración que hubo en Guayarte fue un evento organizado por un grupo de ilustradores ecuatorianos en el que consistía en exponer tus trabajos. Para la Feria de Ilustración
un grupo de ilustradores ecuatorianos consiguió un espacio en Guayarte y nos dio un espacio a cada ilustrador. Fue un grupo de 20 ilustradores en la cual si de repente tú juntabas, podías vender mercancía. Para esta feria yo saqué una serie de cuadernos que los trabaja una marca llamada Volátil Encuadernación, que son cuadernos ecológicos. Son cuadernos trabajados en papel especial. Y también lo hice en cartulina, ilustraciones en cartulina. Las vendí, saqué una serie de stickers de toda mi colección de cosas que vienen en mi cabeza y hice miniaturas de mis ilustraciones. Por ejemplo, ahí ves una que está Paul McCartney, como los Beatles es mi banda favorita, entonces soy me dedico bastante a hacer cosas sobre ella. Entonces ahí había una ilustración, la hice en miniatura y la saqué en stickers. A la izquierda si ves otras ilustraciones también, así mismo, la hice en miniatura. Estas son las portadas, la siguiente es la portada de los cuadernos. Sí, esa es, como te dije, esta colección se llama Cosas que vienen en mi cabeza y también como mi perfil también tiene buena acogida, lo hice también en inglés, entonces saqué la versión en inglés. Things Living in My Head es eso, es estos pequeños mundos en los que vive mi ente creativo y se basa en experiencias para poder seguir creando más mundos. Y estas ilustraciones son parte de mi perfil. Soy muy amante de los gatos y siempre vivo haciéndolas en situaciones de alguna manera caricaturescas. Por ejemplo, aquí a la derecha ves un gato con uno de mis gatos, que por aquí anda, con una camiseta de Ramones y con con un arma clásica, digámoslo así. Siempre me gusta ponerlos en posiciones, ¿cómo se llama? En situaciones extremas y caricaturescas. Esta es una de las portadas de los cuadernos, la que viene, la violeta. La que viene después. Sí, esta es una de las portadas, la que está en el centro es una de las portadas de los cuadernos. Asimismo, de mi colección, acá me gusta también trabajar mucho con robots. O sea, la categoría mecha se le dice en dibujo japonés. El mecha es parte de la mayoría de cosas que hago. Siempre me gusta hacer robots de alguna manera. Por eso mi nombre también es Drawbot, significa un robot que dibuja. Y el personaje de la derecha es random, es no sé qué tiene forma de gato o algo así, pero son de los dibujos que más disfruto porque son en tiempos libres. O sea, ya, de los que ves aquí, voy a empezar por el de la izquierda, sigue siendo parte de la colección de cosas que vienen en mi cabeza. Personajes que son buenos recuerdos, de repente es la frustración de no haber tenido una mascota, pero en mi casa nunca tuve mascota, solo pericos o mascotas de ese tipo, cuadrúpedos. La céntrica es una ilustración para el Inktober, es una especie de tradición que se ha hecho entre ilustradores digitales mundial, es un hashtag que se llama Inktober y cada día de octubre tenías que hacer una ilustración con una palabra, con un hashtag. Entonces esta era, no me acuerdo si era flower o algo así, y otra lo trabajé de esta manera. A la derecha, esta ilustración que dice cola representa al vendedor de cola que usualmente vemos en el centro de Guayaquil, en la bahía. Era algo típico, me gusta bastante retratar a lo típico y hacerlo personaje, un personaje eterno para mí. Soy de los que sí compraba esa cola a 10 centavos y me tomaba 5 o 6 vasos. Entonces, para mí es un gran personaje. Ya, estos son los cuentos de Pía. Esto es el proyecto mi primer proyecto como ilustrador, mi primer libro como ilustrador que salieron editados. Ya están impresos, están a la venta. Nos vende María Paulina Yoa, Cuentos de Pía, creo que es la cuenta. El primer libro se llama Hola, yo soy Pía, es la historia de cómo ella conoce a Dios y se convierte en parte de su vida. Y el segundo se llama Pía empieza a confiar, es
son situaciones en las que ella aprende cómo confiar en Dios y cómo a sí mismo sigue siendo una gran parte de su vida y puede depositar su confianza en él. ¿En qué son Esto, hechos estos? ¿Photoshop? el personaje son boceteados todos y pintados en Photoshop, sí. O sea, yo lo trabajé en partes, lo trabajé en conjunto con Gonzalo Rincón, otro ilustrador digital. Lo que sí es autoría mía es, o sea, como autoría desde cero, es el personaje boceteado desde el principio. Yo hacía más la línea y daba toda la guía de colores todo, y la otra persona me colaboraba pintando y dándole la vida y el volumen que necesitaba ella. Gran parte de eso es el trabajo de Gonzalo, era darle volumen. Era muy feliz de trabajar con él, es una persona muy, muy responsable y hasta la fecha sigo trabajando con él. Este personaje se llama Más o menos no más. El más o menos no más es el típico, todos tenemos en un grupo de amigos el típico tipo que viene, el típico man que viene y siempre te va a turrear las cosas que tú te terminas comprando. Por ejemplo, ay, mira, me compré unos audífonos y él viene y te dice, no, es más o menos nomás, eso no es tan chévere, es más o menos nomás. O sea, yo siempre he utilizado decir turrear, para mí es como que, no es tan chévere como lo que yo me compré, yo consigo unos más bacanos. Entonces son esos casos. Yo me compré unos audífonos, no, yo me conseguí unos más bacanes a mitad de precio en la bahía que tienen 10 cosas mejores. ¿Ya? Entonces ahí la gente se queda así. Este personaje en sí fue creado por un compañero con el que trabajaba en Ecuavisa y luego todas las historias de él las trabajamos con mi antiguo, un gran amigo, Ilan Goldstein y Edwin Arellano, las trabajamos, pero siempre fue disculpa la palabra, siempre fue una joda, siempre fue una joda de grupo. O sea, siempre fue como que, chuta, ¿sabes qué? Estoy pensando en comprarme un carro. No, ¿sabes qué? Más o menos nomás ese carro, no está chévere. O sea, yo me compro uno más acá en la bahía, me sale más barato, pero es más o menos nomás. Entonces, siempre con el joda yo ya le di vida. O sea, con esto de aquí yo lo llevé y tuvo también buena acogida en el perfil del ilustrador. Tuvo buena acogida, ¿para qué? Bueno, este es le dice el portafolio audiovisual, el término en inglés es reel. Es mi reel de motion graphics. Yo en cuestión de televisión he trabajado en dos ramas. He trabajado como motion graphics y en Gamavisión trabajé como director de campañas publicitarias. Entonces ya era el director de los rodajes. Me daban a cargo los rodajes. Entonces, esta parte de aquí es mi reel de motion graphics de todo lo que he venido trabajando desde el 2015 al 2018. Los trabajos más destacados. Entonces, sí, trabajo en lo que podrías ver ahí en el link es comerciales, clientes propios, trabajos personales en lo que yo he desarrollado. Es un trabajo animado. Finalmente, los contactos en los que podemos encontrar a Carlos Cueva para cualquier asunto profesional. Sí, o sea, en el Facebook me encuentran como Carlos Cueva Beltrán. No sé cuántos Carlos Cueva Beltrán habrán mundialmente, pero bueno, el que tenga ahí la cara más feucha, ese es el mío. Ese soy yo. En Instagram me encuentran como The Robot, The_Robot. Ese es mi perfil ilustrador. Tengo un perfil privado, pero comparto cosas más personales mías, pero el perfil ilustrador es abierto. Es para compartir y para conocer más personas a las que les gusta la ilustración. Mi número de teléfono es el 0984-975-268. En WhatsApp, para personas que estén interesadas, me pueden contactar. Y mi mail personal es carloscueva@gmail. Abierto para cada persona que quiera contactar. Chéverísimo. Agradecemos bastante por el tiempo que nos has dado, Carlos. Ya saben, Carlos Cueva Beltrán lo pueden encontrar en Instagram como The Drabot
En su número telefónico ya está ahí indicado, el 098-497-5268, y a su correo, pues Carlos Cueva B en Gmail. Agradecemos por tu tiempo, Carlos, por permitirnos la oportunidad de conocerte un poco más y ayudar con este proyecto, que lo que básicamente intenta es dar a conocer lo que el mundo del arte tiene para ofrecer a las personas hoy en día. Que pases una buena noche y gracias a todos ustedes por acompañarnos. ¿Alguna última palabra? Nada, muy agradecido. Fue un gran gusto encontrarte después de muchos años como, como hemos sido compañeros. Te agradezco mucho la consideración. Felicito muchísimo a lo que estás haciendo. En realidad admiro mucho y me gusta mucho lo que se está logrando con esto. Es un gran proyecto y cuenta conmigo para cualquier cosa, a las órdenes siempre, en lo que pueda siempre te voy a ayudar. Eres un gran amigo desde muchos años, así que siempre mi respeto y mi admiración y mi gratitud sobre todo. Soy muy agradecido por las oportunidades que he tenido y esta es una de ellas. Muy honrado de estar aquí. Chévere, muchas gracias. Entonces, una vez más, Carlos, nos vemos en una próxima ocasión y vamos a terminar con el último video de Carlos, que es uno de sus trabajos, que es este de aquí.